Vamos a ver si os gustan las recomendaciones de este mes, que son muy variadas yo creo que en bastantes sentidos y que van a ser del gusto de muchos de vosotros. Vamos a comenzar con esta investigación sobre Albert Camus, escrita por la profesora María Santos Sainz. María Santos estuvo durante mucho tiempo en prensa distinta, en Cambio 16 y demás, y ahora se encuentra en Francia. Tiene un par de libros muy interesantes sobre, de hecho, los españoles en Burdeos y en Aquitania. Y lo cierto es que con este libro, publicado por libros.com, que tiene un sistema además muy interesante que os contaré ahora, se acerca a la figura siempre crítica y siempre interesante de Albert Camus. Y sobre todo la obra periodística, que muchas veces pasa inadvertida frente a la narrativa de ficción. Para él siempre fue además importante no solamente el compromiso crítico, sino también la manera de plasmar a través de una metáfora de ficción una realidad espantosa, injusta, que percibía como una especie de herida abierta en todo el siglo en el siglo XX, no solamente en él, sino también en todo su entorno. ¿Por qué os hablo de libros.com, de la editorial que la publica? Porque en este caso no estamos hablando de una editorial cualquiera, no es una editorial de autoedición. Yo no suelo estar pues muy a favor de ella, sobre todo para quienes quieren hacer una carrera literaria seria, sino una editorial que trabaja a través del crowdfunding. Exactamente igual que se hacía en la época de Jane Austen, por ejemplo. Ella misma funcionó en alguna ocasión como suscriptora de alguno de los libros de los autores que le apetecía, que seguía, y una vez que se ha reunido esa cantidad, ve la luz el libro. Los textos que hasta ahora ha publicado libros.com son todos ellos de un enorme interés y de una calidad innegable, aparte de que la edición es fantástica. Y el problema de distribución que muchas veces tienen este tipo de editoriales también lo tienen bastante soslayado. De manera que, os hablaré en más ocasiones también de esta editorial que lleva Antonio Rubio, un periodista con muchísimo recorrido, por ejemplo en la SER, que es donde yo lo conocí, y muy interesante. Saltamos a algo totalmente distinto, publicado por Martínez Roca, que es ni más ni menos que el primer libro de amor y desamor de Itziar Castro. Y me diréis, ¿la actriz? Efectivamente, la actriz. Y fijaos qué cosa tan interesante. Son reflexiones, poemas, aforismos a veces. Están escritos en varios idiomas, en catalán, en español, por algo. Ella también es una mujer que se ha movido por el mundo a corazón abierto, pero con... también tenemos por acá un código QR, ¿vale? En varias ocasiones podemos encontrar su propia voz. Es un texto, como os decía, híbrido, en el que nos vamos a encontrar literalmente ideas geniales y otras que lo son un poco menos. Fotografías e ilustraciones inolvidables y que nos apetecería que nos las hicieran a nosotras mismas, y otras en las que nos da la sensación de que nos hemos asomado precisamente al álbum familiar de la propia Itziar. Para mí es siempre complicado, y lo voy a hacer luego también con otro libro, recomendar textos que tienen que ver con poesía. Me siento siempre en tierra de nadie con ellos, pero aquí, si lo que queréis encontrar es una sinceridad a toda prueba, esa sensación de que lo que estáis pensando respecto al amor o al desamor, respecto a la ruptura, respecto a lo repugnante que a veces se vuelve la vida, vais a encontraros más que identificadas, más que identificados, también. Fijaos, por ejemplo, este poema, ¿no? Viviendo por los que no han podido desde 1977. La pérdida, aprendizaje a golpes inesperados desde la niñez. Y sigo sin acostumbrarme. No estamos hablando de cualquiera que en un momento determinado ha decidido publicar un libro de poemas, ¿de acuerdo? Quiero darle enhorabuena a Itziar, es la de varias ocasiones, con el corazón por delante, Martínez Roca. Bueno, tirando de amigos, voy a rescatar estos dos volúmenes de Sinfonías de la Mañana de Martín Llade, con quien he tenido el privilegio de trabajar durante todo este verano en Radio Clásica, en Notas a Pie de Página. Y aquí, además de las músicas, fijaos, ya no suena como antiguo, ¿no? En lugar del código QR tener el DVD.
En este caso es un CD. Con el primer volumen viene uno, con el segundo volumen está también el segundo. A ver, 2, ¿vale? Lo tenéis aquí. Bueno, pues os vais a encontrar con los relatos que por la mañana, en su programa, en Sinfonía de la Mañana, Martín lee. Por este programa él obtuvo el Ondas, y lo cierto es que aunque estos libros tienen ya algún tiempo, porque el Ondas se lo recibió en el año 16 y estos libros están editados de ese año, los podéis encontrar todavía en la página web de Radio Televisión Española, que es un tesoro, una especie de pozo sin fondo de distintos tesoros, tanto en radio como en televisión. Y Martín, que ha publicado ahora su primera novela, iba ya prometiendo grandes cosas con estos relatos. Los tenemos mejores y peores, los tenemos más largos y más cortos, los tenemos conmovedores y algunos divertidos. Y bueno, si les echáis una ojeada ya me diréis qué os parecen. Yo creo que aquí estábamos descubriendo, sin saberlo, a un autor incipiente, y ahora ya, como os digo, está prácticamente consagrado. Publicará posiblemente para el año que viene o el siguiente un libro totalmente diferente a estos y al que ha publicado ahora. Ensayo, que ya echaba yo de menos recomendar algo de ensayo. Una tribu propia, autismo y Asperger, otras maneras de entender el mundo, por Steve Silberman, ¿vale? ¿Por qué os recomiendo, cuando muchas veces estoy hablando de lectores más o menos generales, lectores no especializados, un libro sobre autismo y Asperger, ¿vale? Publicado por Ariel, por cierto. Bueno, porque a mí este libro, en el momento en el que lo comencé con un interés particular, yo tengo algunos casos cercanos de niños con espectro autista, ¿no? Cuando lo comencé me dejó totalmente deslumbrada por muchas razones. Primero, porque aborda la idea del autismo y el Asperger con todos sus mitos y también con todos sus bulos, con todas las creencias que hemos absorbido, incluso sin darnos cuenta, asociadas a las vacunas, asociadas a la alimentación, asociadas a las altas capacidades en niños con espectro autista, ¿no? Y además nos habla de lo complicado que es definir este tipo de espectro, que solamente se puede entender a través de la exclusión de otro tipo de síntomas o de enfermedades. Cuando se ha descartado todo, se llega a este tipo de diagnóstico. Y también lo interesante es que nos descubre, repito, desmitificando cada una de las cosas que creíamos saber sobre ello, nos descubre hasta qué punto la integración de estas personas con sus propias capacidades y con su propia manera de ver el mundo, que es diametralmente distinta a la nuestra, no se encuentra tan lejos de lo que el pensamiento abstracto nos va llevando, ¿no? Descubre también cómo en ocasiones personas que han tenido una dedicación a alto nivel en la ingeniería, en la informática, en la física o en la química, acaban teniendo en su familia, a veces en sus propios hijos, un caso similar a este. Y cómo precisamente estas personas, que muchas veces están acostumbradas a solventar problemas que hasta ahora no existían, han intentado encontrar fórmulas de comunicarse con sus propios niñitos, ¿no? Y cómo a veces lo han conseguido y otras veces sencillamente han allanado el camino hacia otro tipo de cuestiones. Muy interesante a todos a los que os interese, a todos los que os llame la idea de cuestionar la inteligencia tal y como está establecida. Muy interesante también a la hora de hablar con más propiedad de lo que lo hacemos con las personas con capacidades diferentes, ¿no? Y particularmente interesante para profesores, por ejemplo, o para maestros, que de una manera o de otra acabamos muchas veces malentendiendo o incluso maltratando a niños que se encuentran cercanos a este espectro, ¿no? El libro es fantástico, ya os digo, es para leerlo con ganas, ¿no? Yo lo tengo leído y releído y el autor además es un autor de ensayo, de referencia e investigación americano muy interesante, Steve Silberman. Ya os he dicho que yo en el tema de la poesía ando siempre muy perdida, pero con este libro de Valeria Correa Fiz, a la que yo conocía como cuentista principalmente, no he tenido ese problema. Museo de pérdidas. Valeria lo ha publicado en Ediciones La Palma y tiene una enorme sensibilidad a la hora de plasmar todo aquello que no puede ser
contado a través de la prosa, ¿no? Voy a ver si os encuentro alguno de los poemas que a mí me gusta. Aquí, por ejemplo, ¿no? Plegaria salvaje. ¡Epa! Se me mata el libro. Ven a mí, no te encierres, ni me des tregua, no permites que duerma o sueñe. Desespérame. No sea sonrisa, pan ni guante. Sé un ángel y una bestia enfurecidos, fauces, saliva, plumas. Que cada dolor y sacrificio en mi carne seas tú, tajo, sangre y cicatriz, que vuelves. No te encierres, embísteme, pulsa mis nervios con tus pezuñas. En plena luz del día ciégame, hazme escamas. Corta mi lengua, mi carne, dame todas tus espinas, que con cada corte tuyo yo renaceré lentamente. Sea para mí la liturgia de tu furia, que a nadie enseñas, que escondes hasta el hueso, cal, lágrimas ácidas. Oblígame a saber quién soy, oblígate a pronunciar por fin tu nombre entre mis piernas. Bueno, Valeria es una autora contemporánea que nos está dando muchísimas alegrías, maravillosa, y yo creo que baste este pequeño detalle para que os hagáis la idea de hasta qué punto puede llegar también en su carrera como poeta, ¿no? Repito, Ediciones La Palma. Bueno, ¿qué os parece si os llevo a descubrir una autora que estoy prácticamente segura que no conocíais? Elizabeth Mulder. Me diréis, ¿inglesa? Y yo os digo, catalana. El retablo de Salomé Amat, con una edición de Pepa Merlo, publicado en Espuela de Plata, ha sido para mí un descubrimiento de esta autora, a la que yo sinceramente no conocía. Nació a principios de 1900, es decir, que entra dentro de las famosas Sin Sombrero, aunque ella no perteneció exactamente a ese entorno. Sí que estuvo muy en contacto con toda la bohemia literaria y lo que no era tan bohemia literaria, ¿no? Publicó durante mucho tiempo en ABC y además sus artículos y también sus obras de ficción tuvieron un éxito más que notable, pero para mí era absolutamente desconocida. El retablo de Salomé Amat, que parte precisamente del mito del deseo y de la propia Salomé y su danza, hace también referencias constantes a Oscar Wilde, que os recuerdo murió cuando ella nacía, en 1900, ¿no? Es el inicio de una trilogía que ya tenía en mente. Por desgracia, como os digo, es una autora menos conocida y una autora que en estos momentos está siendo rescatada en muchos sentidos por Espuela de Plata y también por otro tipo de estudiosos y expertos investigadores sobre literatura femenina. Para mí fue como os digo, fue un descubrimiento y una manera de enfrentarme a la literatura de la primera mitad del siglo XX totalmente distinta a la que ya tenía más o menos controlada. Pero a quien sí que conocéis y habéis visto además adaptada es a Daphne du Maurier, a la famosa autora de Rebeca, reeditada por Galaxia Gutenberg, precisamente aprovechando pues una nueva versión del clásico. Se ha convertido de nuevo en la autora por excelencia de uno de los mitos más importantes que Hitchcock reinterpretó. Es decir, si hablamos de Rebeca, rápidamente nos viene a la cabeza 3 o 4 títulos más de Hitchcock, Los pájaros, por ejemplo, Psicosis, pero en este caso es uno de las pocas adaptaciones de Hitchcock en las cuales las protagonistas son tan claramente mujeres, y son mujeres que se han convertido en arquetipos, ¿no? Daphne du Maurier habla de Jane Eyre, ¿no? Y habla de Charlotte Bronte como una de sus referencias más importantes y más inmediatas. Quien haya leído ambas puede contrastarlo y puede comprobarlo. Esta nueva reedición de Galaxia Gutenberg está muy bien traducida y es muy interesante porque nos aleja de algunos de los prejuicios que la propia adaptación cinematográfica había insertado en nosotros, posiblemente por fijarse o por la mirada del director detenerse más en unos aspectos que en otros. Es muy, muy interesante.
Por cierto, fijaos que Elizabeth Mulder y Daphne du Maurier nacieron con apenas 3 años de diferencia, o sea, son estrictamente contemporáneas. A mí este tipo de guiños me hacen siempre mucha gracia porque nos permiten ver cómo, aunque a veces situamos estilos y circunstancias autoriales en lugares muy, muy distintos, en realidad estamos hablando de coetáneos, ¿no? Bueno, nueva editorial. Autor también totalmente desconocido, en este caso Louis Grasset Gibbon. Él escribía bajo seudónimo, también es de principios de siglo, pero a diferencia de Daphne du Maurier y de Elizabeth Mulder, es un autor que muere muy muy joven, muere apenas con 30 y pico años, en el año 30 y nada. Canción del Ocaso fue votado como uno de los libros preferidos de los lectores escoceses. Lo ha publicado Trota. Trota es una editorial hacia la cual quiero llamar la atención porque está publicando poco pero muy bien escogido. Está rescatando textos que habían quedado en muchos sentidos olvidados pues porque había otras figuras más brillantes o más invasivas que estaban opacando otros textos que habían tenido menos oportunidades. Y en este caso, por ejemplo, nos vamos a encontrar con también el inicio de una trilogía, en este caso, que por desgracia el autor no llegó a ver completada. Hay una cuestión que me gusta mucho, que tiene que ver con que esta editorial da una importancia particular al traductor, cosa que no suele ser tan frecuente, ahora más, ¿no? Pero tan frecuente cuando estamos hablando de traducir a clásicos. En muchas ocasiones lo que ocurre es que pues se rescatan incluso traducciones antiguas, algunas de ellas no muy allá, para ahorrar precisamente esa partida, ¿no? esos costes. Aquí no es así. Os encontraréis una novela interesantísima, una reflexión acerca del progreso y acerca de los valores clásicos, absolutamente de actualidad. Y por último, El baile de las locas, de Victoria Mas, Salamander. Es una novela y además, si no me equivoco, es una primera novela de una autora muy joven, de Victoria Mas, francesa, que ha tenido un enorme éxito. Vamos a ver, ¿de qué va esta novela? Nos habla de cómo el llamado baile de las locas, que era un baile que se organizaba precisamente en un manicomio en París a finales del siglo XIX, estaba considerado uno de los musts, de los puntos sociales que nadie debía perderse, ¿no? dentro de la temporada. Por fuera lo que se ve es un grupo de mujeres más o menos hermosas, más o menos arregladas, más o menos ridículas, que sirven casi como la introducción a un cabaret. Si nos introducimos en la historia de cada una de las mujeres que participarán en el baile de las locas y que pues que forman parte de la población permanente del manicomio, vamos a encontrarnos ahí a mujeres que han tenido o que han sufrido importantes traumas, enfermas mentales que ahora consideraríamos que podrían tener un tratamiento más que adecuado y una vida normal. Nos encontramos también a mujeres que eran molestas para su familia y que en un momento determinado se quitan de en medio ingresándolos en el manicomio. Bastaba una orden del padre o del tutor para que acabaran ahí. Y nos encontramos también pues las distintas terapias que se aplicaban en aquel momento y cómo funcionan. Las mujeres estaban, los hombres también en manicomios, ¿no? Pero las mujeres con mayor motivo estaban totalmente desprotegidas. Y a mí este libro me gustó mucho, me pareció una novela, sobre todo por la juventud de la autora, muy deslumbrante y muy fresca, y luego en cambio en una segunda lectura le vi un poco más los mimbres, pero a mí no me hagáis caso porque en este caso quito siempre todas las ilusiones, porque la primera la leo como lectora y la segunda empiezo a leerla ya como escritora y empiezo, como os digo, a verle un poco el truco. Y el truco se lo veo en la segunda lectura. Si os ocurre, también hacedmelo saber. Está teniendo un enorme éxito y yo creo que merecido, porque primero la historia es muy original y la manera en la que la propia autora lo aborda también es bastante diferente a lo que yo estoy leyendo últimamente en internacional. Bueno, vamos entonces a ir hacia atrás y a recordar que
La novela El baile de las locas de Victoria Mas está publicada en Salamandra. Tenemos de Trota otra novela, Canción del ocaso, de Louise Grassic Gibbon. Tenemos otra novela, otro clásico, Daphne du Maurier, Rebeca, en Galaxia Gutenberg. Una autora recuperada por Espuela de Plata, Elizabeth Mulder, El retablo de Salomé Amat. Autora contemporánea más conocida por su prosa que deslumbra en este poemario Museo de Pérdidas. La autora en cuestión es Valeria Correa Fiz, en Ediciones La Palma. Un ensayo sobre los espectros del autismo y el Asperger. Una tribu propia, otras maneras de entender el mundo autismo y Asperger. En este caso está en Ariel y el autor es Steve Silverman. Los 2 volúmenes de Martín Llade, publicados por Radio Clásica, Radio Televisión Española, de Sinfonías de la Mañana, 1 y 2, con sus relatos, algunos de ellos micro. Tenemos a Itziar Castro con su poemario Con el corazón por delante, de Martínez Roca. Y acabamos donde empezamos, con María Santos Sainz, publicada en libros.com, Albert Camus, periodista. Nos vemos pronto con las recomendaciones del siguiente mes. Gracias, hasta luego.